La vida de María Trinidad Ramírez Poblano quedó marcada el día 19 de julio de 1971, cuando los vecinos encontraron partes del cuerpo de Pablo Díaz Ramírez en un terreno baldío, esposo de la misma, por los hechos que les voy a relatar a continuación. María Trinidad se dedicaba a vender tamales en la colonia Portales en el Distrito Federal. Era madre soltera cuando conoció al señor Pablo Díaz, quien era peluquero de profesión. Se juntó con él pensando que por fin podría tener una familia completa nuevamente, pero su sueño pronto se transformó en una pesadilla. Una noche, como en muchas ocasiones, Pablo había golpeado fuertemente a los 3 hijos pequeños de María y les prohibió cenar como castigo por ensuciar ropa que recién acababan de lavar. En silencio, María guardaba con angustia nuevamente los llantos de sus hijos, por los golpes que acababan de recibir por parte de su padrastro. Y fue tanto el rencor que llevaba acumulado que esa misma noche tomó la decisión de cobrarse con su vida de una vez por todas. Después de haber cenado, Pablo se puso a ver la televisión, mientras María seguía en la cocina lavando los platos, todavía con el rencor y el coraje que sentía en contra de Pablo. Todo estaba en aparente calma, ya que los niños ya estaban dormidos en otra habitación. Pablo estaba a punto de quedarse dormido frente al televisor, cuando María tomó un bate de béisbol. La decisión ya la tenía tomada. Caminó lentamente sin hacer ruido detrás del asiento donde se encontraba Pablo, y lo descargó con todas sus fuerzas contra su cabeza. Pablo no tuvo tiempo de reaccionar cuando María estaba dándole un segundo golpe, aún con más fuerza, el cual fue la sentencia de muerte del padrastro de los niños. Después del segundo golpe, Pablo empezó a convulsionar tirado en el piso. María, asustada por fallar en su plan, volvió a darle 2 golpes en la cabeza. Asombrosamente, los niños seguían dormidos en su habitación. La vendedora de tamales empezó a entrar en pánico. La idea de que Pablo se despertara en cualquier momento la angustiaba, ya que Pablo era muy fuerte. Era un hombre que no fumaba ni tomaba. Era aficionado a los deportes, y desde que se juntó con María, dejó de trabajar para que ella lo mantuviera, y eso le daba tiempo suficiente para hacer ejercicio. Soportó 4 golpes en la cabeza sin morir, y a cada minuto que pasaba, la angustia de María crecía. Sabía que sus hijos podrían despertar en cualquier momento, y sabía perfectamente que si Pablo se recuperaba, era seguro que le iba a matar. Fue entonces cuando decidió pedirle prestado un hacha a una de las vecinas, que era la dueña de la casa donde vivían, con la excusa de que iba a partir leña para la estufa, donde cocinaba los tamales. Aún con las ideas revueltas por lo que acababa de suceder, en un momento de desesperación decidió descuartizar a Pablo para poder trasladar el cuerpo en varios costales, dejándolo en diferentes partes de la ciudad. A las 11:30 de la noche del día sábado 17 de julio de 1971, María daba los primeros hachazos para cortar las piernas de Pablo. En este momento, María se dio cuenta de que Pablo, de manera débil y casi imperceptible, intentaba moverse todavía, por lo que decidió cortarle la cabeza. Para los niños de la casa era normal escuchar ruidos en las noches, ya que era cuando su mamá preparaba la masa para los tamales, por lo que no se dieron cuenta de que en esta ocasión el ruido provenía de una actividad muy diferente. El domingo por la madrugada, María había acabado con la difícil tarea que había empezado la noche anterior, y le quedó tiempo para limpiar lo mejor que pudo la habitación y su ropa. El siguiente paso era deshacerse del cuerpo, por lo que decidió guardar las partes cortadas en costales para sacarlos de la casa y tirarlos por varias partes de la ciudad, excepto la cabeza, que por la prisa solo pudo colocarla en una de las tamaleras escondidas debajo de la cama, y la llenó con agua helada para que tardara más en empezar a descomponerse. El lunes por la mañana empezó la investigación del asesinato, ya que parte de los restos fueron encontrados en la colonia Justo Sierra, al sur de la ciudad. La investigación quedó a cargo del general Daniel Gutiérrez, que era jefe de la policía capitalina en aquel entonces.
que con un trabajo excelente logró resolver el crimen en solo 6 horas. Lo primero que hizo el general fue conseguir una orden para hacer declarar a la sirvienta de la señora Esperanza, dueña de la casa más cercana donde se encontraron partes de los restos de Pablo. En su declaración, ella explicó que pensaba que dentro del costal se encontraban restos de pollos muertos de una granja cercana. Al acercarse al costal, se dio cuenta que dentro se encontraban restos humanos, por lo que llamó a la policía. Al llegar los agentes, se procedió a identificar el cuerpo, que por medio de las huellas dactilares se dio a conocer que era Pablo Díaz Ramírez, de 53 años de edad, señor que frecuentemente se cambiaba el nombre por los problemas que tenía con las autoridades por sus antecedentes de ladrón. Se supo que vivía en la colonia Portales, y cuando los agentes se presentaron en el domicilio, encontraron a 3 niños. No estaba Pedro Martínez Ramírez, el hermano mayor de 17 años de edad, y que con frecuencia se quedaba a cuidarlos, ni otra hermana mayor, María Elena, que estaba casada y vivía en otro domicilio. Se detuvo entonces para investigar al esposo de esta, Mario Reséndiz. Se supo que Pedro Martínez Ramírez se había enfrentado a su padrastro en varias ocasiones, ante las arbitrariedades que realizaba contra los hermanos más pequeños. A pesar de esto, el peluquero con frecuencia corría a la señora y a sus hijos, porque le molestaban los juegos de los niños. 3 años duró la vida de infierno que soportó María Trinidad, esperando a que Pablo cambiara de carácter y les diera la protección hogareña que había prometido cuando conquistó a la señora. La vendedora de tamales llevaba una rutina que pocas veces alteraba: comprar la masa, cocer la carne, preparar las salsas y el dulce, adquirir manteca de cerdo, envolver los tamales y luego el traslado a la panificadora, en un carrito de madera con ruedas de hule. Casi todo el dinero que ganaba vendiendo tamales se lo quitaba a Pablo, diciendo que era él quien debía administrar los ingresos. Solo le regresaba unos cuantos pesos para comprar el mandado y cosas necesarias para el hogar, mientras él se iba a ver funciones de box o lucha libre, donde le gustaba apostar frecuentemente. Cuando Gonzalo Valderas le preguntó directamente por qué había matado a su marido, María Trinidad dejó escapar algunas lágrimas de arrepentimiento y confesó que todo tuvo su origen en un rencor ya imposible de contener. La vendedora de tamales lamentaba la destrucción de su hogar, que aunque muy modesto y con grandes carencias, creyó suyo por 3 años, desde que había unido su destino al de Pablo Díaz. Explicó que hacía 3 años había llevado a su hijo mayor a una peluquería de la calle Emiliano Zapata, que fue donde conoció a Pablo, quien le preguntó si conocía alguna lavandera que se ocupara de mantener blancas las filipinas necesarias para el negocio. María Trinidad se comprometió a lavarlas y a plancharlas, y fue cuando Pablo comenzó a enamorarla. Cuando Pablo se dio cuenta de que María Trinidad ganaba más dinero en la venta de tamales que él en su negocio de peluquería, decidió vivir a costa del trabajo ajeno y pasar las horas frente al televisor. La policía supo que el hombre desaparecido tenía antecedentes penales desde 1937 por distintos delitos que iban desde lesiones hasta estupro. Pablo también presumió de haber estado preso en el temible Palacio Negro de Lecumberri hasta en 3 ocasiones. El agente Gonzalo Valderas volvió a hacer preguntas a María Trinidad y ella aseguró que nadie más era responsable del crimen. Yo lo planeé, lo realicé sin más ayuda que mis propias fuerzas, contestó ella. Pero el investigador no le creyó y mencionó los instrumentos que la investigación arrojaba que fueron utilizados, entre ellos un bate de béisbol, un hacha, una cegueta y un cuchillo de carnicero. Y María respondió: pueden creer lo que quieran, pero eso es mentira. Solo usé el hacha y luego la lavé con cuidado, nada de cegueta o cuchillo. Luego saqué el carrito de madera y llevé los costales hasta la avenida Plutarco Elías Calles, más tarde por Emiliano Zapata, y llegué hasta San Andrés, Tetepilco, frente al depósito de servicios de transportes eléctricos. Además, María Trinidad confesó: Pablo comentaba que ya estaba harto de nosotros y que conseguiría otra mujer, su anterior esposa, tengo entendido. Lo abandonó porque le engañaba en su propio domicilio con una vecina. ¿Qué vida nos esperaba si con frecuencia golpeaba a mis hijos pequeños? Y yo no me atreví a protestar siquiera. El agente hizo su siguiente pregunta:
¿Cómo explica que ninguno de los vecinos escuchara ruidos extraños durante la agresión a batazos? Y María Trinidad respondió: yo no me acuerdo si provoqué algún ruido fuerte, pero si mis hijos no despertaron, quiere decir que no fue como para alarmarlos, menos a los vecinos, con paredes de por medio. Según las hipótesis policíacas, los investigadores fortalecían la sospecha de que María Trinidad trataba de exculpar a su hijo y a su yerno. El hijo de la vendedora de tamales durante mucho tiempo trabajó en una carnicería. Por ello estaban seguros los detectives que él bien pudo ayudar a cortar los restos humanos con la cegueta encontrada. Al principio de la investigación se creía que la mujer había hervido la cabeza del peluquero, ya que un periódico local publicó esta versión de los hechos, pero esta noticia fue desmentida posteriormente. Cabe apuntar que cuando María Trinidad fue detenida por los agentes del 8º Grupo del Servicio Secreto, estaba en su hogar, con sus hijos, oyendo la radionovela Los Huérfanos, que se transmitía en aquella época, y sus palabras al ser detenida fueron: nunca pensé en escapar. Los 3 hijos pequeños que vivían con ella fueron enviados a una casa de protección social de Azcapotzalco. Pedro Martínez declaró que él nada sabía del asesinato y que cuando regresaba de pagar un documento en los almacenes, su hermana María Elena le dijo que su madre estaba detenida. Negó haber participado en el crimen. El 29 de julio de 1971, María Trinidad fue llevada a la cárcel de mujeres, consignada ante el juez penal Eduardo Neri, quien le dictó auto de formar prisión por homicidio, violación a la Ley General sobre Inhumaciones y profanación de un cadáver. Luego de estudiar el expediente, dictó la sentencia de 40 años de prisión, de los cuales pagó 20 en el Centro de Reclusión Femenil de Tepexpan, Xochimilco, y luego en Santa Marta, Catitlán. Se ignora mucho de su vida en los penales, pero se sabe que destacó en su trabajo dentro del mismo, por la seriedad que le ponía a sus actividades, y que era la primera en llegar cuando los sacerdotes daban misa en la prisión. María Trinidad nunca distorsionó su versión de los hechos, y al cumplir el tiempo legal para pedir su libertad, abandonó el cautiverio para ir directamente a la Basílica de Guadalupe y luego a Tequisquiac, Estado de México, rodeado de sus parientes hasta que murió.